tal? Buenas tardes a todos, es un gusto estar con todos ustedes. Acá estamos con Raúl Garalinares. Raúl, otra misión de la nueva normalidad, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Néstor? Qué gusto estar acá, bueno, con amigos. Qué buena oportunidad para conversar profundamente sobre el tema comportamientos. Excelente. Sí, los 7 comportamientos sociales, y para eso lo invitamos a Charlie Cantú. Yo te voy a decir Charlie, Carlos no me sale, Charlie Cantú, con esos mostachos al estilo Zapata, es mexicano. Charlie, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches desde acá de Dublín. Y muy contento, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, Raúl, y contigo, Astor. Y bueno, si hablamos de mi mostacho, habrá que hablar también de tu barba. De mi barba, claro. Sí, porque cuando te conocí, yo no tenías esa barba. No tenía esa barba. Y tenía un poco más de pelo acá arriba, creo. No. O sea, bueno, con Charlie nos conocemos hace mucho tiempo. Trabajamos en John & Rubicam. Hicimos una buena mancuerna. La verdad que siempre me gustó trabajar contigo, Charlie. Igualmente. Una linda experiencia, así que bien. Muchas pláticas interminables. Esta no puede ser interminable, pero espero que sea tan sabrosa como tantas buenas pláticas que hemos tenido. ¿Qué hora es en Dublín, Charlie? Las 10 de la noche, 10:04. 10 de la noche. Bueno, y Charlie está en Dublín, está en Twitter, ¿no? Y estás responsable de marketing para Europa y Middle East, ¿puede ser? Puede ser, sí. A veces yo también me lo pregunto, pero sí. Interesante. Bueno, de creativo, publicitario, a ser responsable de una marca para 2 regiones importantes, en una marca muy importante también como es Twitter, ¿no? Sí, y siempre digo, además, de creativo tradicional, porque pues, creo que muchos años mi carrera la construí haciendo, ¿no?, anuncios comerciales de 20 segundos. Bueno, primero de 30 y luego de 20. Y entonces sí fue un buen salto. Ha sido todo un viaje interesante, muy interesante. Interesante, Charlie. Qué buen viaje. Y hemos tenido muchas charlas con Charlie, porque obviamente él venía del mundo tradicional y yo venía hacía mucho tiempo incursionando con el tema digital, ¿no?, con el tema de los datos, etc. Entonces siempre Charlie estaba muy interesado en poder dar ese paso, ¿no? Y bueno, creo que hiciste un lindo camino. Ese paso a Twitter, yo lo relaciono mucho con tus historias cortas. Tenías unas historias cortas en Twitter. Tú la otra vez me corregiste, me dijiste que no era tan así la cosa, ¿no? Pero yo me imagino que los tipos de Twitter cuando te escucharon, porque había mucha gente diciendo que 140 caracteres eran muy poco, y tú contabas historias en 140 caracteres. Sí. Les llamaba todavía de pronto, la verdad que lo he dejado un poco, pero todavía les llamo cuando usamos instacuentos. Y la partía de combinar un tweet de 140 caracteres en este momento con una imagen de Instagram, por eso era un instacuento, que entonces como que lo único importante es que la historia se completa entre los dos, ¿no? Que no pudieras entender la historia completa ni con la imagen ni con el tweet, sino que necesitaras la imagen y el texto para contar la historia. Sí, pues sí influyó. No creo que haya sido la razón, no fue la razón por la que me llamaron, pero tal vez sí fue la razón por la que me eligieron entre los candidatos. No, seguro. Pero yo digo, por ahí los instacuentos les llamaron la atención, ¿no? Entonces, porque a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención. En un momento que todo el mundo decía que eran pocos caracteres, vos te me ibas a contar una historia, ¿no? ¿Te acuerdas de algún instacuento? Así como para romper el hielo antes de empezar, ¿te acuerdas de algún instacuento? No, porque tengo un bloqueo mental. Pero mientras platicamos voy a buscar algo. Bueno, dale. Si se te ocurre en algún momento uno de los instacuentos, sería muy bueno, porque bueno, contar un cuento. Y yo, la verdad que yo los disfrutaba mucho, eran muy buenos. Y yo te escribía siempre cuando, bueno, leía todos, pero cuando veía uno que me llamaba la atención, generalmente me llamaba la atención, no era que encontraba algunos malos, pero estaba tan bien realizado, ¿no? Que uno se queda, a mí me pasaba mucho con los cuentos de Borges, mirá con quién te estoy comparando, ¿no? No, bueno. No, claro,
los cuentos de Borges vos te enganchás en un cuento corto y decís, ¿cómo se me pasó rápido esto? ¿Por qué escribe tan corto este tipo, no? Y imagínate con 140 caracteres, porque un cuento corto de Borges tiene 10 páginas, 15 páginas, ¿no? O sea, son cortos. Sí. Son, sí. Fíjate, ahora estaba buscando aquí en Twitter, porque ahí los pongo, obviamente. Y ahí uno que tengo es una fotografía que tomé en la oficina de Twitter de Nueva York, justamente en el edificio de enfrente, había unos chicos limpiando las ventanas. Sí. Entonces estaba colgado en un piso 20 y a diferencia de los chicos que limpian las ventanas en México, que lo hacen con una tablita y sin ninguna seguridad, Claro. este chico pues obviamente tenía un arnés muy bien puesto, traía un casco especial y estaba limpiando las ventanas ahí. Y entonces lo que escribí es, cuando no encuentras las llaves, pero resulta que vienes regresando de escalar el Kilimanjaro, ¿no? Entonces, Claro. esa era la historia que me inventé, ¿no? Que este chico no estaba limpiando las ventanas, sino que en realidad estaba colgándose para entrar a su casa. ¿Sí? Claro. Sí, bueno, Qué muy bueno, buenos. imaginación. Conseguía muy poco espacio, generar una expectativa por una historia, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy no estás por esto. No estás ni por tu carrera publicitaria, que ha sido muy importante, sino que estás porque, bueno, en Twitter estás, es una red social muy importante, es una red social, bueno, que hoy me imagino que depara una cantidad de desafíos enorme, ¿no? Porque se ha convertido en el campo de batalla de la política, ¿no? Pues no sé si eso sea, a mí no me gustaría verlo así, pero lo que sí creemos es que es como la plaza pública, ¿no? Claro. Es el lugar donde la gente va a hablar. Y claro, pues la política es un elemento muy importante, pero hablan de igualmente apasionadamente de fútbol o de Dark, que es la serie esta de Netflix de la que todo el mundo habla ahora, o del final del reality show, o de cualquier cosa que esté del meme de moda, ¿no? Como que es el lugar donde la gente va a hablar y la gente es muy apasionada, especialmente en nuestras regiones, ¿no? Claro. Bueno, pero vive el mundo, pero lo que pasa es que vivimos un mundo muy particular, ¿no? Vivimos un mundo muy polarizado, que eso describe mucho a los argentinos. Yo creo que el mundo se argentinizó, ¿no? Sí. Antes eso lo vivías toda la vida en Argentina. Discusiones muy, bueno, no solamente en Argentina, los italianos son así, imagino que los irlandeses también deben tener una parte así. O sea, todo muy acalorado. Cualquier tema que sacas se convierte en una batalla, ¿no? A muerte, ¿no? Con los amigos, con los hijos. Hoy el mundo se puso así. Cuando yo empecé a trabajar en Twitter, empecé a trabajar en México, como sabes, y entonces parte de mi responsabilidad era el resto de los mercados que hablan de habla hispana en Latinoamérica. Y siempre me llamó la atención Argentina, porque el volumen de las conversaciones en Argentina siempre eran altísimos, incluso comparado con países que tienen una población mucho más grande que Argentina, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso que dices. Creo que los argentinos son muy buenos. Les gusta discutir, ¿no? Les gusta las conversaciones acaloradas, como dices. Claro, absolutamente. A mí me pasó cuando fui a Italia y bajo, empiezo a alquilar un coche, empiezo a recorrer la ciudad y cuando lo vi dije, ya entiendo. ya entiendo. Claro. Los tipos, un día estaba en un colectivo, me acuerdo que estaba ahí en el centro de Roma. Y bueno, yo tenía que volver al último colectivo que estaba dando vuelta, había dejado el coche. No me acuerdo cómo fue, pero yo no estaba con el coche. El coche estaba en otro lado, o sea, había ido mi esposa con los chicos y yo me volvía solo, mi ex esposa. Entonces, no sé cómo fue el tema. La cuestión es que yo me subo a un colectivo y estábamos todos apretados. Entonces yo empiezo a hablar en voz alta, que diciendo que pensaba que los colectivos solamente eran así en Argentina, ¿no? Que iban todos amontonados. Y automáticamente se empezó a hacer una discusión, primero con los 4 que tenía alrededor, con los 8, y ya después me gritaban desde el fondo, me decían que si no estaba contento que me baje, pero eran todos a los gritos, me decían, si no te gusta, bajate, ¿no? Y yo digo, no, pero me siento como en casa, pero ahora nos está diciendo que somos todos argentinos. Era una cosa fantástica, ¿no? Una experiencia. Entonces dije, ya sé por dónde venimos, ¿no? Sí, en la que en la calle se pueden
trabar en grandes discusiones. Ahí te dice Jonathan de la Mora. Jonathan de la Mora te dice, saludos Charlie. Mirá. Saludos, querido Johnny. Ah, qué bonito. Hola. ¿De dónde te habla Jonathan? ¿De dónde es? Pues yo lo dejé en la Ciudad de México, trabajamos juntos, director de arte, muy talentoso, Johnny. Después también está Luis Mijares Mendoza, saludos desde Arizona. Así que bueno, ahí ya está la gente empezando a comentar, comenten, van a ir saliendo los comentarios que vayan planteando, también pueden hacer alguna pregunta, saludar, o bueno, decirnos qué lindo que tenemos, que Raúl tiene el jopo, vos tenés el motacho o yo la barba. Lo que sea, que van a ser compartidos acá en la red. Charlie, ya nos realizamos 11 minutos. 7 comportamientos sociales. Vos me decías que estabas trabajando en un proyecto muy interesante. Bueno, que no estás acá de una manera oficial como Twitter, sino que estás como un amigo, pero que también nos podrías compartir algunas investigaciones o algunas conclusiones que estás sacando sobre iniciativas que están haciendo a nivel global, y una tiene que ver con comportamientos sociales a partir del COVID, ¿no? Entonces, ¿qué están viendo? ¿Las redes sociales son como una bola de cristal? ¿O es una interpretación libre? Gran pregunta. Gran pregunta. Justo creo que es lo primero, es por donde hay que empezar. No es una bola de cristal, lo que significa que hace poco tomé un curso con un profesor extraordinario y hacíamos preguntas y nos empezaba siempre la respuesta de esta manera. Decía, en realidad no lo sé. Supongo que depende, pero yo pienso esto. Y cada vez que le hacemos una pregunta decía, en realidad no lo sé, supongo que depende, yo pienso esto. Y después de 5 o 6, le dijo, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿No? Dijo, miren, si algo es importante o quisiera que aprendieran hoy, es siempre responder de esta manera. Porque en realidad no lo sabemos. Muchas cosas no lo sabemos. Y esta es una de ellas. En realidad no sabemos qué va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que Twitter es la base de datos, el focus group más grande del mundo, ¿no? La base de datos en tiempo real más grande que existe en el mundo, porque las cuentas son públicas, lo que significa que todo el mundo tiene acceso a la información de lo que la gente dice y de lo que la gente opina en Twitter. Entonces, aprovechando que tenemos esa base de datos gigante y que es en tiempo real, que podemos ir viendo cómo cambian las opiniones así, pues empezamos a investigar qué pasaba con el comportamiento de la gente y qué podemos empezar a creer que va a cambiar en el comportamiento de la gente a partir del COVID, como dices tú, pero sobre todo después del encierro. Como que creemos que el encierro sí está alterando el comportamiento de la gente y este cambio puede ser a largo plazo, ¿no? Pero como te decía, pues primero importante entender que no es un hecho, no es una bolita de cristal. Segundo, que entendemos que estos comportamientos en realidad no cambian de un día a otro, que estos comportamientos suceden, toman tiempo y que también hemos entendido que cuando estos comportamientos se detonan de una manera obligatoria, como en nuestro caso, estar encerrados, pues nadie lo eligió, pues tampoco no arraigan tan rápidamente, que en realidad muchos de estos comportamientos no surgen, o ninguno de estos comportamientos surge espontáneamente a partir del encierro, sino que son comportamientos que ya se estaban gestando y en realidad lo que hace el encierro y la pandemia es acelerar, ¿no? Estos comportamientos. Y tal vez lo último que sería muy importante decir es que no hay una historia sobre el encierro, sino sí hay 7.5 billones de historias y cada uno hemos vivido el encierro de una manera distinta. Entonces, pero bueno, eso es como poniendo esas letras pequeñas antes de hablar de lo que hemos visto y que nos parece muy interesante. De hecho, la pregunta venía de la bola de cristal, venía porque Charlie lo que decía era, quiero darle un contexto a todo esto, ¿no? Y me parece muy interesante porque me parece muy honesto, ¿no? Porque a veces tenemos Lester Gunderman, ¿no? Lester Gunderman decías, no presumas que conoces todo de mí, conoces tal vez una parte de mí, ¿no? Entonces, y eso me encantaba de Lester, porque
Lester lo que decía era, bueno, tenés un poco de información mía, podés sacar algunas conclusiones, pero no creas que me conoces, ¿no? Entonces, por eso me gustó cuando ese disclaimer al principio, como diciendo, bueno, tengo una cantidad enorme de gente y tengo un montón de información de esa gente y se pueden sacar conclusiones. Acá, Paul Lara, que está invitado al programa, pero si crees que Twitter es la red social con menos gente y muy cerrada a ciertos públicos, es el foco de grupo más grande, ¿por qué no Facebook? Bueno, sí, en Twitter. No, pero es una, pero puedo decir, creo que esta es una pregunta muy pertinente. Primero, no creo que sea la red social con menos gente, es una de las redes sociales a nivel global con más gente. Claro, Facebook tiene mucho más personas. Sí. Pero lo que hace distinto a Twitter de Facebook es que Twitter es una red abierta, de información es pública. Cualquiera publica un tweet y todos la podemos ver. Claro. Tú no puedes acceder a lo que la gente opina en Facebook porque sus perfiles son cerrados. Claro. Y si tú no eres uno de los seguidores de Facebook, entonces por eso todas las compañías que hacen research online de comportamiento y de tendencias, pues se basan en la información de Twitter, porque es la que es abierta, y a eso me refiero con que es un focus group en tiempo real más grande del mundo. Claro. Y eso es, digamos, en realidad eso no lo dice Twitter, eso creo que es un fact que la industria entiende. Ahora, por esta gran diferencia. Ahora que tú lo dices, y muy buen bajado ese balón, una de las materias que doy en el TEC de Monterrey es plataformas, ¿no? Y justamente, bueno, según cómo se componen las plataformas, ¿no? Si es por amigo o si es por conexión, ¿no? Entonces, en este caso, claro, yo te sigo, no tengo que estar con una conexión contigo, entonces uno transmite a todo el mundo, ¿no? Y después uno elige seguirlo o no seguirlo, pero claro, eso te permite que puedas acceder a todos los tweets de toda la gente porque los lanzan a la tuitosfera, digamos, ¿no? La diferencia de las otras, como LinkedIn, por ejemplo, que solamente mis seguidores, ¿no? Entonces, ahí Paul dice cierto. Sí, la bajó bien. Pero buena pregunta, Paul. Sí, muy buena. Gracias, Paul. Paul es un gran amigo, así que va a ser un gusto tenerlo pronto acá en el espacio. Así que, bueno, podemos entrar ya en las 7 comportamientos sociales. El primero, ¿cómo sería el primero? Mira, el primer comportamiento del que me gustaría hablar es lo que llamamos la exaltación de las emociones o las emociones a flor de piel, ¿no? Es algo que fue muy claro durante el encierro, ¿no? Y en los países donde todavía está el encierro, pues es algo casi que una obviedad. Pero lo que sí creemos y lo que hemos visto es que en países incluso donde ya no hay encierro o el encierro se está abriendo, eso no disminuye. Algunos datos ahí súper rápidos. Hemos visto más de 20% de incremento en el uso de los términos que describen emociones como alegría, tristeza, enojo y demás. Hemos visto comparado con antes del encierro, un momento más del 20%, ¿no? Okay. Sí, los emojis también, hemos visto muchos emojis, ¿no? Emojis en ambos sentidos. Por ejemplo, el emoji de llanto se ha aumentado más de 60%. El emoji de risa, el emoji de risa y llanto, ¿no? El llanto que se genera a partir de la risa, más del 40%. Entonces, como que sí se ve muy claramente esto. Sí, yo te iba a decir que 20% me parecía poco, claro, pero en promedio está diciendo. Pero claro, se dispararon 2 que son claves, ¿no? Como el caso del llanto y de la risa. No, eso es muy... Yo cuando empecé todo esto, yo empecé manejando datos, primero automatizando plantas industriales en Dupont, después en Wunderman empezamos a crear el departamento de datos, y me acuerdo que nosotros teníamos Mercado Libre. Y le acuerdo que... Mercado Libre no. Teníamos, ¿cómo se llamaba? Que estaba Cupido. ¿Cómo era la red esta que estaba en Argentina? El sitio.com. Cupido era la parte de... Cuando nosotros hacíamos los análisis en esos momentos, que lo que teníamos que analizar, lo que teníamos que hacer era analizar el backlog, ¿no? El backlog, ¿no? El backlog era el archivo
O sea, tenía que hacer todo a pico y pala, porque obviamente estamos hablando de la prehistoria del mundo digital. Y era interesantísimo empezar a encontrar esos patrones. Y yo estaba hablando estaba hablando del 98, 99, 2000, y solamente de un sitio, bueno, que tenía una repercusión regional, pero acá tenés esa plataforma enorme y un problema enorme ahora que es este encerrón que tenemos, ¿no? Qué interesante. Así que un 20% en promedio. ¿Y qué más de emociones a flor de piel? ¿Qué más nos puede decir? Pues hay como una revalorización de la comunidad cercana, ¿no? Como que hemos volteado a ver lo que pasa en nuestro barrio, lo que pasa en nuestras colonias y a ponerle más atención, ¿no? Como que el encierro pues también nos ha obligado a ello, ¿no? Y la gente que puede salir a caminar y es lo único que puede hacer, ¿no? Pues entonces vas a caminar y buscas qué parque tienes cerca de tu casa, o ahora que la gente empieza a planear alguna vacación, pues nadie está pensando en una vacación al extranjero, ni mucho menos, sino el entorno más cercano, ¿no? Y nuevamente hemos visto términos que se disparan, como el término comunidad o los términos entorno a comunidad, más del 30%, ¿no? O el término gratitud, tweets que denotan gratitud. Hemos visto 250 millones de tweets que denotan gratitud entre marzo y abril, que es más de 25%, un incremento de 25% comparado con antes del encierro, ¿no? Entonces, como que hay datos que nos hacen ver con mucha claridad. Tal vez el más claro y el más potente, ayudar al vecino. Términos que inferimos como de ayuda al vecino, se ha disparado 420%, ¿no? Wow. Entre marzo y junio comparado a los meses anteriores, ¿no? Qué interesante dato. No, muy lindo. No, me imagino que te debes estar haciendo un festín con eso porque es una información muy interesante y permite sacar conclusiones muy lindas. El segundo tiene más que ver con la revalorización con la comunidad cercana, ¿no? Comunidad cercana, la familia, ¿no? Sí, la gente mayor, ¿no? Hay un aumento muy significativo, creo que es casi el 50% de ayuda, de hablar con los vecinos, de ayuda a la gente de la tercera edad. Entonces, como que es interesante. Ojalá que este sea de estos comportamientos que sí lleguen para quedarse, ¿no? Claro. Raúl, ¿cómo ves? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué te parece? No, me parece, primero la trayectoria muy singular, la trayectoria de Charlie. La verdad que esta mirada nueva que le da a este espacio, ¿no es cierto? Y poder simplificarlo y poder hacer una síntesis de lo que ve, me parece que es un ojo entrenado en tantos años y que, bueno, celebro, digamos, que ahora nos pueda estar dando esta visión, ¿no es cierto?, de qué está pasando en la serie de comportamientos, ¿no? Lo que me llamó la atención y me gustó es el tema de como Twitter, como la plaza pública, ¿no? Sí. Este lugar donde ocurren estas discusiones, estos diálogos de alto nivel. Me recordaba un estudio que hizo Steven Johnson, de dónde provienen las buenas ideas, donde le daba un papel protagónico al café en 1650 y cómo la era de la iluminación fue tan importante el café, pero más que nada por la arquitectura del espacio, es decir, en ese lugar donde se empezaban a compartir ideas y todos ¿no? Empezaban a escuchar, como vos, la anécdota que contabas del colectivo, se escuchaban las conversaciones de otros y esto, digamos, se generaba como un florecimiento, digamos, de las ideas y llevaba esta creatividad a otro lugar. Y esto de dónde provienen las buenas ideas, yo digo, bueno, ahí, digamos, nos quedamos sin cafés, pero acá Twitter reemplaza ese espacio y, bueno, lo amplifica, ¿no? Lo lleva a otra dimensión, ¿no es así, Carlos? Charlie. Sí, ahora que lo dices, justo
pues yo vivo aquí en Irlanda, donde el lugar de socialización más importante y que de verdad cumple una parte muy importante es el pub, ¿no? Claro. Y el pub, en realidad, yo no sabía de dónde venía el término pub, pero en realidad es una abreviación del nombre completo de estos lugares, que es public house, es la casa pública. La casa pública. Es el lugar donde el pueblo se iba a reunir. Claro que el pueblo irlandés, como el mexicano tal vez, le gusta reunirse en torno a la cerveza, por eso la cerveza empezó a ganar un lugar muy importante en esta casa pública, pero justo creo que es eso, es el lugar donde sucede la conversación pública. Y es algo que Twitter tiene muy claro, ¿eh? El propósito de Twitter es ser el lugar donde la gente puede propiciar la conversación pública, ¿no? Donde la gente pueda tener una conversación, donde se sienta que es escuchada y donde pueda dar su opinión y donde las opiniones diversas sean bienvenidas. De verdad, esa es la misión que tenemos como compañía. Sí. La hemos descubierto en el camino, pero en eso nos hemos centrado. En eso se han concentrado. Sí. Interesante, ¿no? Muy interesante. Podemos avanzar. Me pareció muy bueno el tema que trajiste, Raúl, porque justamente cómo va evolucionando el café, ¿no? Y el lugar donde la gente charla, ¿no? Tengo 3 versiones. Yo lo estoy viendo por teléfono, estoy viendo por la computadora, entonces a veces me saca de onda que están pasando cosas distintas en cada lado. ¿Ha habido un desarrollo, una explosión o un florecimiento de la creatividad, Charlie, digamos, en este espacio? Sí, totalmente. Y creo que también, claro, muchas de estas cosas en realidad son bastante intuitivas, ¿no? Lo que creo que es interesante es ver cómo los datos de la conversación justamente lo respaldan, pero tienes razón, lo que dices es totalmente cierto. Uno de los comportamientos que hemos visto es lo que nosotros decimos como la explosión de la creatividad, ¿no? En inglés le llamamos el unleash, ¿no? Se desata la creatividad. Pues siempre lo hemos sabido, la creatividad surge de una necesidad, ¿no? De buscar una solución a un problema para el cual no tenemos hoy una solución. Y creo que la pandemia y el encierro nos han puesto enfrente muchos retos que tenemos a los cuales le tenemos que buscar solución, y los datos también nos muestran que la creatividad está a flor de piel y surgen muchas nuevas manifestaciones de la creatividad. Podemos pasar a lo que sería el comportamiento social número 3, físicamente distanciados, ¿no? Ese social distancing que a mí me hace mucho ruido, el social distancing, porque en realidad debiera ser distanciamiento físico, ¿no? Porque siento que estamos buscando estar más cerca que nunca, ¿no? Totalmente, eso es justamente, ¿no? Estamos distanciados físicamente, pero de hecho estamos más conectados socialmente, por lo menos eso es lo que dicen las conversaciones en Twitter, ¿no? Carly, más allá de las conversaciones que vos ves, y ahora volvemos a lo que vos sacaste, a lo que sacan de los estudios, ¿por qué crees que le llaman a esto social distancing? ¿Te pusiste a reflexionar? ¿Por qué a veces los medios, ¿no? Utilizan estas palabras que, si estamos en un momento como estar encerrados, tenés que utilizar el social distancing, es como que te está flagelando el doble, ¿no? Sí, no, bueno, no sé, es una buena pregunta. A mí me parece que el término lo que quiere implicar es que te distancies de la sociedad, que no o sea, ¿sabes? O sea, si tú estás en tu casa con tu familia, no necesitas distanciarse físicamente de ellos, pero como familia necesitan alejarse de la sociedad, ¿no? Físicamente. Creo que es un mal uso del término, a mí me parece, pero creo que eso es lo que busca. Pero sí, sin duda, lo que estamos es físicamente. Y a lo mejor, cuando acuñaron este término, no esperaban o no habían visto que en realidad esto iba a provocar que nos acercáramos socialmente de manera virtual, ¿no? Claro. Yo que vivo a miles de kilómetros de distancia de mi familia y de mis amigos, ahora les digo, es que tenía que pasar una pandemia
para que ustedes pudieran tener un Zoom conmigo de 3 horas y tomarnos una cerveza un sábado, ¿no? Claro. Porque eso no pasaba todos los días. Pero han pasado cosas. Fíjate, hace unas semanas falleció la mamá de un amigo mío y fue muy doloroso, muy triste, porque es además un amigo muy cercano. Pero gracias a que estamos en el encierro, yo pude participar de la ceremonia, porque Claro. todo fue virtual. Porque así como yo, ¿no? La familia que está en México tenía que hacerlo a través de la computadora. Entonces, creo que ha surgido. Y lo que vemos que es bien interesante es que, eso nuevamente, esto es pues, casi novedad, pero lo que sí vemos en base a las conversaciones es que la gente espera seguir con este tipo de seguir usando las apps y las herramientas digitales para mantenerse conectado una vez que pase el lockdown, ¿no? El 64% de los usuarios, hicimos también una encuesta y el 64% de los usuarios que les preguntamos dijeron sí. Para mí esto llegó para quedarse. Yo quiero seguir aprovechando este tipo de cosas. Y están surgiendo otra vez otras maneras de socializar que no teníamos, que no existían o que no eran tan comunes antes, ¿no? No sé si oíste de este término Netflix Party, que Netflix empezó a propiciar que la gente se conectara virtualmente para ver un programa o una película sin estar juntos, pero disfrutándolas de manera, ¿no? O los watch parties son virtuales. No sé, tengo un hermano que es más chico que yo y que es muy bueno para la fiesta y me dice que ha estado en raves increíbles en los que todos se conectan a través de la computadora hasta las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana para escuchar a un DJ y tomar cada uno desde la sala de su casa. Y yo le preguntaba, pero no entiendo, tú no puedes hablar con ellos, porque pues obviamente por la computadora no puedes hablar con la gente que está ahí más que escuchar al DJ. Claro. Sí, pero pues prefiero eso que estar oyendo la música yo solo, por lo menos me asumo en la ventana y veo que no estoy solo, ¿sabes? O sea, son cosas que nuevos modelos de comportamiento, tal cual. Yo estoy aprovechando para buscar acá porque, bueno, yo hace 10 años que no vivo en Argentina, ¿no? Entonces estoy, 18 años, perdón. Estoy, bueno, lejos de mis hijos, los dos grandes, ellos están en Argentina, yo estoy acá, ¿no? Y para el Día del Padre, que fue este fin de semana, fue el anterior, ¿no? Fue el anterior. Agustina me hizo un regalo que me encantó, porque hay un escritor en Argentina, ¿no? Que él hace un evento, que estoy tratando de buscar el nombre mientras estábamos hablando, y es interesante porque se llama Streaming con Delivery. El tipo es un streaming por una plataforma, ¿no? De video. Pero vos compras el ticket del programa más el delivery de la comida. Yo me imagino que lo debe hacer para llamar a la gente para que pague, ¿no? Porque si no, es Claro. como que cuesta estar pagando por un streaming, me imagino, y más viniendo de Argentina, ¿no? Como que esas cosas, si son gratis, me pasas el link, ¿no? Entonces Agustina para el Día del Padre me regaló el link, no me puedo hacer el delivery porque no estaba seguro si en México se iba a poder hacer. Pero fue una experiencia muy linda, porque al final del día estábamos los dos viendo el mismo programa y nos lo estábamos comentando y nos mandamos fotos. Entonces sentí como que pasamos el Día del Padre juntos, ¿no? Claro, qué lindo. Sí, sí. Bueno, el otro día unos amigos de México, justamente estábamos teniendo un Zoom con ellos a altas horas de la noche, la tarde de México. Y nos dijeron, no, nosotros ya nos tenemos que ir porque tenemos un stand-up comedy. Y nosotros, ¿cómo? ¿Van a salir de su casa? No, pero el stand-up empieza a las 8 de la noche, ya pagamos nuestro boleto. Ellos sí pagaron su boleto para poder entrar al streaming y estar en vivo en el stand-up que iba a pasar ahí. Pagaron creo que 200 pesos mexicanos para estar ahí. O sea que sí, hay quien incluso pues, paga para eso, aún sin delivery. Este es Casiari, especial Día del Padre, ¿no? Entonces, muy buena idea, ¿eh? La verdad que fue muy, muy buena idea. Y el fin de semana pasado me volvió a regalar el acceso, ¿no? Porque dijo, me gustó la idea, te quiero volver a invitar. Y entonces volvimos a pasar otro rato. Entonces, bueno, creo que en esto que estamos hablando de, bueno, la revalorización de las comunicaciones cercanas, ¿no? De las comunidades cercanas. ¿El tercero cuál era? ¿Físicamente distanciados?
Correcto. Físicamente distanciados, pero socialmente conectados, ¿no? Que es justo lo que estamos Bueno, esta segunda, ¿ya hablamos de ese? Ya hablamos de eso, ¿no? Hablamos del cuarto también, que es la Inclusión y creatividad. Ok. Quiero un poco... Este ejemplo que decía Néstor demuestra justo lo que decíamos, ¿no, Raúl? Claro. Lo que tú Por eso lo contabas, es un muy buen ejemplo de las dos cosas, de estar conectado socialmente, pero también de una manera creativa, ¿no? De mantener el negocio vivo. Y por ejemplo, en el caso de Natalia tomaba clases de dibujo y las suspendimos, pues también suspendimos las clases, ¿no? Pues no queremos que salgan a la calle, porque sobre todo Natalia siempre tuvo las defensas bajas, entonces siempre el tema de la gripe es un tema delicado. No queremos correr riesgo. Entonces suspendimos todo eso y la maestra de dibujo le sigue dando clases online, ¿no? Y bueno, seguramente va a terminar desarrollando un producto, ¿no? Porque a mí y por ejemplo, el otro día veía a mi profesor de Tai Chi, que hace mucho tiempo y ahora vivo más lejos, sería casi imposible para que venga hasta acá, pero seguramente debe tener clases online. Y siempre le decía yo, Alfredo, tendrías que hacer estas clases online, porque me despertás a las 7 de la mañana, vos venís de lejos, si te tengo que cancelar, no te puedo cancelar, pues saliste hace 2 horas, entonces ya como que hace 2 horas que ya era incancelable el tema, ¿no? Entonces, sí, la verdad que hay un montón de cosas que hemos aprendido que se pueden hacer online, ¿no? Claro, como decías, si me están obligando a que lo haga todo el tiempo, por ahí se me van a generar otro montón de necesidades, ¿no? Y ahí entonces aparece algo que, bueno, también tiene que ver con esto del confinamiento o con este encierro, ¿no? ¿Qué es lo que viene después de esto? ¿Sí? Había una tendencia ahí que se empieza a ver, o que empiezan a visualizar, ¿no, Charlie? Sí, lo que llamamos, y la verdad es que no es un término que acuñamos nosotros, sino es un término que acuñaron los usuarios de Twitter, porque siempre pasa eso. Son los usuarios los que, desde el hashtag, ¿no? Que fue la primera cosa que Twitter, ¿no? El primer invento, digamos, de Twitter, pues surge de un usuario de Twitter. Pero este término le llaman la otra epidemia, o le llamamos la otra epidemia, ¿no? Que viene de la mano con la pandemia y que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Como esto nos está retando a todos y está poniendo a prueba nuestra salud mental. Y lo que decía al principio, no es que esto sea algo que surgió de la nada, es algo que creo que ha venido creciendo en los últimos años, pero sin duda se está acelerando con la pandemia, ¿no? El término tal cual de la otra epidemia, ha crecido más de 700% en Twitter a partir del lockdown, ¿no? Se volvió ya un término bastante generalizado, como que ya van a empezar, creo que vamos a empezar a escuchar más como la otra epidemia para referirnos al problema de salud mental que se vive de manera global, ¿no? Y cómo la gente busca, la búsqueda de términos que tienen que ver con ansiedad, por ejemplo, ha crecido más del 60%. Pues sí, es otra de las consecuencias de esto tan inesperado y tan de película de ciencia ficción que nos ha tocado vivir en estos meses. Y también creo que es de estos comportamientos que no van a desaparecer de un día a otro, ¿no? Claro. Las secuelas van a quedar con nosotros por un sí, ahora vamos a hablar un poco más allá de lo que estamos encontrando y ahí filosofar un rato, ¿no? El número 6, Charlie nos decía que es abrazando el encierro. No, está mal escrito. Vamos a corregirlo. Sí, a ver. Esto de valorar otras cosas, ¿no? O sea, empezar a valorar... Sí, pues hay muchas cosas que creo que hemos... A ver, lo primero, recordar algo que decía al principio. Cada historia de encierro es distinto y hay gente que la ha visto muy dura, ¿no? Y hay historias muy trágicas que surgen del encierro, pero también hemos visto que para mucha gente ha encontrado el lado positivo del encierro y ha empezado a valorar cosas que antes no valorábamos. Yo les decía antes de entrar en la transmisión que yo en lo personal
he valorado mucho el trabajar desde casa, ¿no? Y ha sido una curva de aprendizaje, porque yo no tenía ni siquiera una silla y un escritorio donde trabajar. Yo tuve que ir a comprar una silla antes de que nos cerraran las tiendas y un escritorio. Yo tengo 2 hijos pequeños y entonces encontrar un lugar de la casa donde no se escucharan tanto sus gritos. Y pues cambiamos la dinámica familiar completa a partir de eso. Pero ahora yo espero que pueda seguir trabajando desde casa, si no de manera permanente, porque también creo que es importante las conexiones que haces cuando estás cara a cara con la gente con la que haces negocios, pero sí hacerlo de manera más seguido. Y creo que mucha gente ha valorado ¿no? Pero además del trabajar desde casa, el bajar el ritmo, que nos ha dado la oportunidad a muchos de nosotros de bajar el ritmo en el que vivimos, ¿no? Los que vivimos en ciudades grandes, que no es el caso de Dublín, por cierto, pero yo viví muchos años en la Ciudad de México, pues el hecho de ya no tener que pasar 1 hora y media en el transporte para llegar, y más allá de que tengas auto o sea transporte público, el estrés que te genera, ¿no? Ir en la... Entonces, como que hemos agradecido eso. El saber que el fin de semana, ¿cuál es el plan del fin de semana? Pues no hay plan, ¿no? Este estrés que se genera a partir de la vida social y familiar que tenemos muchos latinoamericanos, ¿no? Que tenemos compromisos de ir al asado con la familia, de ir a cenar con los amigos, y genera un estrés. Claro que es delicioso, disfrutamos, pero el saber que no hay ningún plan, ¿no? Entonces hemos visto muchas conversaciones de gente que está valorando este otro lado del encierro, el abrazar este encierro de esa manera, ¿no? Y las cosas positivas que algunos podemos encontrar en ello. Fíjate que algo bien interesante, porque esto va en contra, para mí es contraintuitivo, pero es bien interesante. Muchos nos hemos tenido que mantener conectados, ¿no? Yo vivo en videoconferencias 8 o 10 horas al día. Incluso hay estudios que ya buscan explicar por qué nos agotamos de aparentemente no hacer nada. Y entonces, como hay explicaciones del esfuerzo cerebral que implica estar en una videoconferencia, ¿no? Comparado con una reunión en físico. Pero tal vez por esto es que algo que hemos visto es un momento muy significativo en términos que tienen que ver con actividades analógicas, como leer, como cocinar, como la repostería, fíjate, hay un término las bedtime stories, este término de la historia, ¿no? El cuento antes de dormir, creo que más de 900% ha crecido ese término en Twitter durante la pandemia, ¿no? Y yo lo he disfrutado muchísimo. Yo justo es de las primeras cosas que se nos ocurrió cuando empezó la pandemia, es empezar a leerle a mis hijos, ya no cuentos, sino les empecé a leer libros, ¿no? Novelas, les empecé a leer Los Tres Mosqueteros, Alicia en el País de las Maravillas, ahorita les estoy leyendo Las Aventuras de Tom Sawyer, que ya no son cuentitos que duran 15 minutos, pero porque sé que durante los próximos meses, todas las noches puedo seguirlo haciendo hasta que terminemos el libro. Bueno, pues eso es muy interesante. ¿Qué edad de los chicos, Charlie? 6 y 3 años. 6 y 3. Bueno, yo tengo Natalia de 5 y Luisa de 3. Así que ando... Sí, wow, pues lo mismo. Sí, pues es que somos jóvenes, somos padres jóvenes. Algunos más grandes que yo, pero... Bueno, y el último, Charlie, el último de las 7 comportamientos sociales, la ética contradictoria, ¿no? Sí, como que sí hay una búsqueda de la gente de tener un comportamiento más ético, apreciar la naturaleza, ser más ecológicos, ¿no? Lo sustentable, estar conscientes del impacto que generamos en el medio ambiente. Sin embargo, pues también mucha gente está pasando días difíciles, sin trabajo, con muchos de los problemas que hemos hablado en los otros comportamientos.
pues tienen que anteponer eso. Entonces, por ejemplo, el apoyar los negocios locales es un comportamiento que está creciendo, por lo menos se habla mucho de eso, pero por otro lado, la gente buscando las ofertas. Y si la oferta está en el supermercado transnacional, pues sí quiero apoyar al negocio local, pero también quiero apoyar mi cartera, ¿no? Hay una elasticidad, hay un punto hasta el cual te estiras, pero pasado ese punto ya dices, bueno, no, tampoco, claro. Eso, ¿no? Y la gente usando pues, guantes desechables todos los días, y no solo eso, sino en Twitter se denuncia constantemente, es casi que un trend en Twitter, las fotografías de los guantes desechables tirados en la calle, gente tomándole fotos para denunciarlo, ¿no? Y pues claro, es que cuando está en riesgo tu salud, pues no te importa, claro, ¿no? Se te olvida un momento que tú eres ecológico. Entonces como que eso es a lo que llamamos la ética contradictoria, ¿no? Como que sí una conciencia ética interesante que se está despertando, pero que a la vez se contrapone con las necesidades que hay que cubrir primero, ¿no? Bueno, para mí la ética contradictoria, no sé, tú corrígeme, podría entrar también el tema ese, yo me quedo en casa, ¿no? Todos los que tenían trabajo, que tenían un sueldo, que decían, yo me quedo en casa, ¿no? Y criticaban a todos los otros que salían. Claro, pero el otro tiene que salir a trabajar, es más, se está arriesgando salir a la calle, porque no le queda otra, porque al tipo también le gustaría quedarse en su casa, ¿no? Entonces, sí, pero no tiene acceso al súper por teléfono, no tiene acceso a Amazon, no tiene los recursos. Claro, creo que eso también lo hablamos hace un rato. Es bien difícil opinar y criticar porque es una situación muy compleja. Claro. No, aparte, también depende, lo tuvimos a Rafa Bartaburu, creo que en el episodio 3, que estuvo con el Tano Escarpato de Argentina y estaba, ¿cómo era? Bueno, se me olvidó, no. Estuvo en el IAB, Gabriel Reyó, y también estuvo, ¿cómo se llama? El de primer nivel, ¿cómo es? Sí, pero no. El de primer nivel, ¿no? Bueno, sí. Y Samuel García, estuvo Samuel García. Entonces, claro, está todo muy lindo, ¿no? Pero ellos decían, bueno, ¿cómo reacomodamos la casa para la nueva normalidad? Y hay gente que no tiene la opción para rearmar la casa, por ahí tiene un ambiente, ¿no? Y yo conozco casos que dice, bueno, la tengo a mi mamá, porque yo la cuido yo a mi mamá, no tengo para dónde tenerla a mi mamá. Y el otro te dice, y yo aparte vino mi hijo a visitarme y se quedó por la pandemia. Entonces por ahí están viviendo 10 personas en 2, 3 ambientes. Sí. En el mejor de los casos. Y agregarle otro factor que también hemos visto que se ha disparado incluso durante la pandemia, la violencia doméstica. Imagínate que además vives en un entorno de violencia doméstica. Claro. Y con lo que hablábamos, con los sentimientos a flor de piel, con el estrés, pues eso se detona más. Bueno, y yo te digo, yo siento que los sentimientos a flor de piel, bueno, acá tenemos que estarnos haciendo todo el tiempo el aguante, ¿no? Entre los 4, porque, y siempre hay alguno que se le terminan piantando los cables, ¿no? Aunque entran corto. A veces puede ser alguna de las chiquitas, a veces podemos ser uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí, los otros, yo siempre digo, los que estén cuerdos tienen que controlar a los demás, ¿no? Porque si todos nos metemos en el mismo, claro, si todos nos metemos en el mismo mood, bueno, estamos hablando de familias más o menos tranquilas, ¿no? Imagínate cuando tenés casos de, bueno, drogas o alcohol, ¿no? Sí. Situaciones mucho más complejas, ¿no? No es un tema fácil. La verdad que es fácil, igual que la gente que no acepta los médicos que dicen, oye tú, portador de virus, ¿no? Vete a otro lado. Oye, güey, no tiene su familia. Él está arriesgándose por todos nosotros.
Claro. Entonces, es un tema complicado. O que trabajes en una empresa, en el caso de Agustina, por ejemplo, la más grande, Agustina trabaja en una empresa de papel, que hacen envases para alimentación, y ellos tienen que seguir trabajando. Sí, sí. Como están en el rubro que están y tienen que seguir yendo. Claro, Entonces, no lo pueden hacer desde la casa, desde la computadora, ¿no? Sí. entonces creo que hay que aprender a ponerse en el zapato de los demás, que bueno, parecía como que íbamos a ser más sensibles a todas esas cosas con esto de la pandemia, pero a veces nos cuesta, ¿no? Raúl, dime. Yo veo algo interesante a explorar, Charlie, no sé, tú me dirás, ¿no? Pero veo que acá, por lo menos lo que yo pude navegar dentro de Twitter, es que se abre un espacio crítico interesante, de pensamiento crítico, que muchas veces reemplaza el tema de los medios, que tienen a veces cierta tendencia. Y de alguna forma también nos ayudan a resolver una miríada de problemas que pueden ser cercanos, como tú decías, bueno, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, o algunos complejos, por ejemplo, algunas investigaciones que veo que muchas colegas entonces empiezan a emprender y buscan ayuda dentro de la comunidad especializada, y vienen estas ayudas desde una recomendación de una película hasta un libro, ¿no es cierto?, que se viene cerca. Y de alguna forma empezamos a resolver juntos esta paradoja que es vivir en esta época, ¿no? Entonces, estos 3 puntos yo los veo como el reino de Twitter, ¿no? Del tema paradójico, el tema de pensamiento crítico y el tema de resolver problemas en general. ¿Cómo lo ves tú? Así que tú eres un observador privilegiado de ese espacio. Sí, pues creo que al final Twitter lo que hace es exponenciar algo que es fundamental para el ser humano, que es conversación, ¿no? De eso se trata. Y ves historias increíbles de investigaciones médicas que surgen a partir de la conexión de 2 investigadores que no sabían que existían y que tienen el mismo tema y se encuentran en Twitter. Y así como ese ejemplo, hay muchos de muchos tipos. Claro, la conversación es un reflejo de la sociedad. Entonces, también hay conversaciones duras, también hay conversaciones políticas. Lo que sí creo es que cada quien puede hacer de su Twitter lo que quiera. Tú sí tienes esa opción de decidir, mira, yo quiero poner atención a estas conversaciones y quiero estar muy atento a estas conversaciones y seguir a esta gente, y no solo eso, sino que de estos 3 personas que me interesa mucho su punto de vista, quiero que me llegue una notificación cada vez que tuiten algo porque quiero estar muy cerca de ellos y participar. Y de estas otras, ¿sabes qué? No los quiero seguir, es más, los quiero bloquear, y es más, estos 5 términos, no quiero escuchar ningún tweet sobre eso, porque entonces como que eso es creo que algo que los usuarios tenemos que ir entendiendo de Twitter, y cada quien hacer nuestro propio Twitter para que sea más valioso. A ver, eso no significa que la plataforma se lave las manos. Creo que entendemos muy bien Twitter, que tenemos una responsabilidad muy grande. De veras que llevamos 2 años haciendo un esfuerzo muy importante para intentar que la conversación sea saludable en la plataforma, y nos falta mucho por hacer y seguiremos trabajando. Pero también parte de nuestro trabajo ha sido poner en la mano de los usuarios herramientas que les ayuden a ellos a también tener una conversación saludable. Pero fíjate, algo que me toca hablarlo mucho con los publicistas y con la gente de las marcas, que me dicen, es que no me gusta Twitter porque Twitter me critica. Entonces siempre intento decirles 2 cosas. Una es, si tú te sales de Twitter, te van a seguir criticando en Twitter. Si no les gusta tu producto o si están insatisfechos con tu servicio, la crítica va a seguir ahí, pero ya no eres parte de la conversación, ya no tienes la posibilidad de opinar. Y después es importante darle perspectiva. Es que mira, Carlos, me llegaron estos 10 tweets muy duros. Y le digo, sí, pero recibiste 200,000 tweets. Si de 200,000, 10 son muy duros, es importante que guardemos la proporción, ¿no? Entonces, pero bueno, meterte en una discusión tiene sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, pero Charlie, nos resulta fácil que nos critiquen, aceptar las críticas, porque a veces lo vemos con los políticos, pero nos pasa con las personas, o nos pasa con las marcas, las empresas, ¿no? Siento como que venimos de una educación y una forma de pensar que no permitimos la crítica, ¿no?
Es verdad. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos hemos hecho de piel muy, muy delgada. Nos hemos hecho de piel muy delgada, ¿no? A mí fíjate que es algo que me preocupa. Creo que el humor, que para mí es algo súper valioso, se ve muy acotado hoy en día, ¿no? En muchos frentes tenemos que ser muy cuidadosos con los términos que usamos, con el tipo de humor que tenemos, y sí siento que eso es algo, y creo que está de la mano con eso. Pues la sociedad se ha vuelto de piel muy delgada, o nos han vuelto de piel muy delgada, entonces no estamos muy dispuestos, ¿no? También es cierto que escudriñados en tu teléfono celular y en tu avatar, el tipo de crítica que damos es más dura a veces también, ¿no? Y muchas veces malintencionada, ¿no? Yo me gustaría volver a algo que me parece que nos pasamos medio rápido, y que era en la otra epidemia, el tema de la salud mental, ¿no? ¿Cómo sienten que está pegando el tema de la salud mental con el encierro? No sé si por ahí yo estaba buscando algo, no sé si lo cubrimos este punto, pero es un tema que me preocupa mucho, ¿no? Siento como que nos estamos volviendo un poco locos, ¿no? Yo ya estoy entrando en una etapa que ya quiero salir, ya quiero empezar a hacer otras cosas, ¿no? Ya quiero tener un poco más de certeza en los ingresos porque se paró todo, ¿no? Entonces hay una cantidad de gente que está sin trabajo, empresas que están sin clientes. Y creo que algo que nos afecta mucho es la incertidumbre. Claro. El no saber qué va a pasar, ¿no? El ni siquiera saber cuándo se va a acabar para muchos países el encierro, ¿no? Y para los países que ya se están abriendo, no saber si te vas a volver a encerrar en unos meses, ¿no? Fíjate, un dato que me parece como muy significativo es que el 30% de los usuarios que han tuiteado acerca de la salud mental durante el encierro nunca antes habían hablado de ese tema. O sea, eso te muestra que, nuevamente, que la gente que está consciente de la salud mental como un tema importante, pues está hablando más de ello, pero mucha gente que no estaba consciente se está dando cuenta que es, como decimos justamente, la otra epidemia. La otra epidemia. Sí, pero fíjate que por otro lado, regresando a esto de la creatividad y cómo se están generando como nuevas oportunidades, también algo que creo que hemos descubierto muchos a partir del encierro es que son temas que puedes tratarte de manera virtual, que no necesitas ir con un terapeuta. No digo que no sea la mejor opción, pero que si no tienes la oportunidad, vamos a plantearlo así, de ir con un terapeuta, pues hay muchas otras herramientas hoy en día online, que pueden ser desde aplicaciones, desde gente que da consulta de manera online, desde grupos de autoayuda, desde inclusive grupos en Twitter. Se genera como muchos grupos de apoyo que pueden ser herramientas útiles hoy en día con este tema. Hay muchas otras herramientas hoy en día online, que pueden ser desde aplicaciones, desde gente que da consulta de manera online, desde grupos de autoayuda, desde inclusive grupos en Twitter. Se generan como muchos grupos de apoyo que pueden ser herramientas útiles hoy en día con este tema. Hay muchas otras herramientas. Algo pasó ahí, se empezó a oír. Sí. Charlie Cantú. Hágame una seña, algo. Yo pensé que estaba hablando Charlie. Sí. Una seña, si ve que está pasando algo raro. Bueno, perdón, Charlie. A ver, claro, porque se me disparó el video y para mí estaba hablando Charlie. Yo no me daba cuenta. Sí. Ok, bueno, no sé hasta dónde hablaste, Charlie. No, yo estaba buscando porque hubo un caso que tuvimos con una comunidad que, hubo gente participando de varios países, y una de las chicas, Daniela, ella nos comentaba que ella tuvo coronavirus, y es un coronavirus persistente. Estaba buscando el concepto. ¿Qué es lo que se llama coronavirus persistente? O sea,
no solamente estuvo un mes, ¿no? Y que la estuvo pasando mal, sino que después se le quedó. Yo no había escuchado eso. Entonces, o sea, sigo teniendo los mismos síntomas. Entonces, qué duro. Sí, sí. Ya lo había escuchado también, ¿no? Que para algunos se vuelve crónico, ¿no? Como que no logran reponerse tan rápidamente. Pues bueno, esto es... reflexiones, Charlie. Ya estamos en una hora de transmisión. O sea, la verdad que me parece muy interesante esto que nos trajiste, de los 7 comportamientos sociales. ¿Qué te gustaría dejar como último pensamiento? Pues tal vez 2 cosas rápidamente. La primera, recalcar nuevamente, ¿no? Estas son observaciones que estamos viendo y que esto sigue en desarrollo. Entonces, no es que podamos hacer un estudio a partir de algo que ya concluyó, ¿no? Esto sigue en desarrollo, lo cual significa que van a haber todavía muchos otros elementos que no hemos contemplado, ¿no? Por ejemplo, creo que lo que ha pasado en Estados Unidos y que se ha expandido a muchos otros países de este movimiento, el Black Lives Matter, ¿no? Y la lucha contra el racismo. Es bien difícil entender si eso es una consecuencia, si esto es otra causa, si son paralelas, si hay alguna relación, si hubiera generado, si el movimiento hubiera crecido tan rápido como está creciendo en este momento, si no hubiera habido pandemia, pero que sin duda es otro elemento que está afectando los comportamientos sociales, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, que creo que siempre surgen oportunidades. Lo interesante de estudiar estos comportamientos es identificar las oportunidades para la sociedad, para las empresas, para los publicistas, para las marcas, pues ojalá que para el bien del planeta también, a partir de estos cambios en los comportamientos, ¿no? Entonces creo que eso es lo más interesante, ¿no? No solo saludos desde Chiclayo, Perú, saludos hasta Chiclayo, Perú. Y creo que lo más interesante no son los comportamientos en sí, sino qué podemos hacer a partir de ellos. Néstor, estás en mute, no te podemos escuchar. Sí, porque había un ruidito, pero creo que viene de tu lado. Raúl, tu cierre. Bien, me pareció muy develadora, digamos, esta conversación de, bueno, cuáles son los comportamientos que en realidad, como decía Charlie al principio, ya existían, y esto lo ha exponenciado, digamos, como tantas cosas que nos están pasando, ¿no? Que las han puesto a flor de piel, que han hecho que esto sea, digamos, un tema, digamos, que todo el mundo habla. Esto que me parece muy importante es que nos comportamos más como comunidad cercanas y tratamos de ayudarnos mutuamente, y esto ha crecido enormemente, ese punto me encanta, ¿sí? Y que esto, bueno, también ha hecho florecer la creatividad, digamos, para ver qué otras cosas podemos hacer frente a esta situación. Lo que me encanta y digamos, celebro, digamos, que existe un espacio como Twitter que nos permita justamente esto, ¿no? Opinar, dar nuestro parecer, poder tener nuestra expresión más libre, digamos, y poder eso compartirlo con el mundo, porque prácticamente lo estamos compartiendo con cualquier persona en el mundo. Ese nuevo café, digamos, abierto, permite, digamos, esta colisión de ideas, este encuentro entre personas, este encuentro con cosas interesantes. Muy develadora la charla. Muchas gracias, Charlie, por todas estas ideas que nos tiraste, y que creo que, bueno, es un poco parte de develar esta nueva normalidad. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la plática. Charlie, la verdad que bueno,
Llegamos al final de otro episodio. Me gustaría ahí contarles el lunes creo, no, el viernes. ¿No? Déjenme compartir acá cuándo vamos a tener los próximos, a ver. Episodios. El próximo episodio, sí. Creo que el próximo que tenemos es el de viernes. ¿Con qué tenemos el viernes? ¿Viernes 3? ¿Ya pasó eso? No, viernes 3. Viernes 3 tenemos Human Center. ¿Sí? Tenemos el caso de Human Center con Andrea Lobo y con Iván Babic, ¿no? De acá de México. Así que bueno, ese va a ser otra linda charla. El otro día tuvimos una charla de mucho tiempo. Así que, bueno, Charlie, te agradezco mucho esta charla que a veces me ha gustado mucho tener contigo en otras oportunidades y que ahora un poco con la distancia la dejamos, pero la hemos reanudado de hace un tiempito y acá nos dio otra dimensión de esa charla. Me alegro que estés en Dublín, sé que es una ciudad que debes estar disfrutando mucho. Bueno, estás lejos de tus seres queridos, acá también en México y de tu país, ¿no? Que siempre es difícil, pero sé que también estás en una posición muy linda, te has reinventado, ¿no? De tu rol de creativo y bueno, hoy sos una persona del negocio, ¿no? De la marca, así que bueno, felicitaciones, qué lindo que hayas querido compartir con nosotros una marca tan linda como Twitter y de la información tan valiosa que puedes sacar de ahí, ¿no? Así que gracias, Charlie. No, gracias a ustedes. De verdad que disfruté mucho la plática y les agradezco la invitación. Siempre es un placer, querido Néstor, y muchas gracias, Raúl. Bueno, un gustazo y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde en esto que le llamamos la nueva normalidad y que nos sigue sorprendiendo porque nadie sabe de qué se trata todo esto, ni cuánto va a durar, ni cómo se cura el bicho. Así que tendremos que seguir haciendo el programa hasta que entre todos podamos ir dando un poco, la verdad que ¿sí o no, Charlie? A esta altura de los acontecimientos, todavía no se sabe ni los síntomas que tiene, ni cómo se cura, ni con qué se saca, ¿no? O sea... Yo estoy seguro que en un año vamos a darnos cuenta que cometimos muchos errores pues, en el camino, ¿no? Pero hay otra manera de verlo. Cada día se sabe un poco más. Claro. Cada día estamos más cerca, cada día se entiende mejor cómo tratar a los pacientes, cuándo entubarlos, cuándo no. Entonces, bueno, pues todavía estamos muy lejos del final, pero por lo menos estamos más cerca. ¿Pensás, qué dice? ¿La gente qué dice? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué dice? Digo, ¿has podido ver qué dice la gente en general cuando habla de la duración de esto? ¿Es una idea? Sí, creo que eso varía mucho de los países, porque creo que los gobiernos se han encargado de sembrar su agenda, ¿no? En cada país. Entonces, hay países hay gobiernos que han decidido tener una perspectiva más pesimista y hay otros que han preferido tener una perspectiva más optimista para que se reactive la economía, ¿no? Entonces, ahí sí creo que varía mucho. Pero bueno, lo que dicen, por lo menos lo que vemos es que esto no se va a acabar hasta que haya una vacuna generalizada y entendemos que eso toma tiempo, ¿no? Que se están haciendo esfuerzos sobrehumanos para tenerlo antes que nunca antes, pero que pues, obviamente eso todavía le queda mucho tiempo. Así es que... Pero bueno, en eso no soy experto, ¿eh? En eso sí. No, a ver si... Lo que leo en la plataforma. No, para ver si les había llamado la atención alguna tendencia en cuanto a lo que la gente... Lo que nos llama la atención es esto, cómo varía de un país a otro, dependiendo de lo que la agenda pública esté manejando. Claro. Ok, bueno, Charlie, te agradecemos estar ahí para vos, así que bueno, te agradecemos mucho el esfuerzo. Gracias, Raúl, querido. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos el viernes a las 4 de la tarde con otra emisión de la nueva...